de la SUAY para hablar sobre un tema que habíamos conversado en una entrevista anterior con Eduardo Andrade y posteriormente nos había pedido el derecho a la réplica el señor Miguel Bermeo de Electaxi, que es una empresa que está en construcción con una propuesta de también ellos tener la posibilidad de operar con taxis eléctricos dentro del Cantón Cuenca, situación que incluso, de acuerdo a lo que él había manifestado, había sido presentada ya en el año 2020 una solicitud a la administración del exalcalde Pedro Palacios en la ciudad de Cuenca, pero que lamentablemente esta solicitud no avanzó y que posteriormente, ya cuando llegó el nuevo alcalde Cristian Zamora, han hablado sobre la misma y está en buen camino, de acuerdo a lo que decía, porque ya ha sido aceptada la solicitud. Incluso hay una partida presupuestaria para levantar información sobre una demanda insatisfecha en el servicio de taxis dentro de la ciudad de Cuenca. Eso es el contexto de esta información. Hay preocupación en el gremio, Eduardo. ¿Qué es lo que pasa? Buenos días. Buenos días, estimado Rubén, un gusto saludarle y un saludo a quienes nos siguen y un saludo en especial a todos nuestros compañeros que el día de hoy de manera particular están muy atentos a la entrevista y a la información que vamos a detallar, porque en realidad en los últimos días han habido personas que están intentando aprovechar esta oportunidad para justificarse de manera incorrecta, con datos incorrectos en cuanto a las necesidades o no de la existencia de mayores unidades de taxi en la ciudad de Cuenca. De manera particular, agradecerle por la apertura y por permitirnos este espacio a la réplica, ya que de manera directa fui mencionado por el señor Bermeo en la entrevista anterior como presidente de la Unión de Taxistas de la SUAY. ¿Usted nunca tuvo reunión con él o sí? Yo sí la tuve, sí la tuve, y eso también es parte de la declaración en lo que voy a aclarar el cómo fue o el contexto de lo que fue. Está bien. Estas declaraciones que dio el señor Bermeo en su medio de comunicación, dada el 12 de marzo del 2025. Primero, bueno, para empezar, yo creo que hay que aclarar algunos temas. Al inicio de la exposición del señor Bermeo, pues, indicaba de que él es una persona que fue separada, expulsada, despedida, yo no sé, de lo que fue o de lo que es la llantera. Y que alegaba que a pretexto de no conseguir un trabajo, él intentaba ser parte del gremio. Yo creo que hay que ser muy responsables en esa situación y en esa realidad. Nosotros hemos luchado permanentemente por enaltecer al gremio y lo hemos logrado de manera categórica para que se dignifique nuestro trabajo. Yo creo que el gremio, el sector del taxismo no se puede convertir en un espacio o la última alternativa para el desempleo, ¿no? Nosotros lo hemos dignificado de tal manera que nuestros compañeros trabajan con absoluto orgullo y con absoluta dignidad, no necesariamente porque estoy desempleado o porque no puedo conseguir un trabajo, pues listo, me convierto en conductor de taxi. No, tiene que ser mucho más dignificado para que tengamos esa vocación de servicio y que podamos mejorar permanentemente. Entonces, partiendo desde ahí, hablamos de esos datos. El señor Bermeo también en sus declaraciones, en el minuto 2 con 51 segundos, indica que en el año 2021 efectivamente presentó una solicitud o un proyecto de nuevas unidades de taxi a la municipalidad o al alcalde anterior, y en el cual menciona de que existen en el año 2021 50,000 carreras que no se atienden y que son carreras, información que lo descargó de la plataforma Sutaxi. Eso es lo misterioso del caso, ya que nosotros como Unión de Taxistas de la SUAY tenemos un convenio de cooperación con la empresa Clip, que es nuestro proveedor de tecnología, y tenemos estrictos contratos de sigilo de la información y de confidencialidad que no le permiten ni a la empresa Clip ni a nosotros como Unión de Taxis de la SUAY emitir cualquier tipo de información. O sea, no podría tener esta información. Es imposible que él haya podido adquirir información desde nuestras plataformas porque legalmente no se puede. Sí, legalmente no se puede. Que nuestra información es muy rica en datos, sí, es muy cierto. Yo puedo ver cómo están ubicados los taxis, cómo se mueven en la ciudad, inclusive yo puedo ver la velocidad a la que van las unidades. Por eso, inclusive, las autoridades han puesto los ojos sobre esta información, pero es una información que la manejamos sigilosamente. Entonces, él habla de que 50,000 taxis 50,000 carreras no fueron atendidas en el año 2021.
son más de casi 5 años de datos que esta realidad ha cambiado. En el año 2021, Azutaxi era una plataforma que venía creciendo de a poco y en ese entonces teníamos alrededor de 1.200 vehículos registrados. Debo decirle, Rubén, en la actualidad tenemos 2.800 vehículos registrados y que trabajan activos en la ciudad de Cuenca. Son agremiados, ¿no es cierto? Sí, son compañeros del gremio, compañeros de diferentes instituciones que trabajan para Azutaxi. Y yo le puedo indicar aquí cómo están, inclusive en este momento, yo tengo en la pantalla de mi computador, cómo están ubicados esos taxis y cómo se mueven a lo largo de la ciudad. El señor menciona de que no existen taxis en Paccha, le puedo demostrar gráficamente y con tecnología que funciona en tiempo real, de que los taxis están en este momento en todos los sectores que estas personas mencionan que no existen taxis. Entonces nosotros queremos desvirtuar de que esa falta de capacidad la existe. Ahora, nosotros tenemos que entender una realidad del sector que hace muchos años la Agencia Nacional de Tránsito creó una modalidad que se llama el transporte mixto, ¿sí? Y que en aquel entonces, cuando se otorgaron los permisos de operaciones para esta modalidad, en Cuenca la informalidad estaba alrededor de la ciudad. Y esas mismos grupos de personas que tenían vehículos se legalizaron y aceptaron un permiso de operaciones en modalidad de transporte mixto. Entonces, la necesidad fue cubierta con esta modalidad en las zonas periféricas del cantón. Y estamos alrededor en diferentes sectores con esos vehículos. A más de eso, pues lastimosamente esta modalidad de transporte no cuenta con un taxímetro. Y obviamente pues solamente es oferta y demanda y ellos establecen sus precios. Quizás por eso es que la gente no los usa o no se moviliza en ese tipo de transporte porque es mucho más caro que el taxi. Y esto no significa que sea un tema justo porque el sector del taxismo tiene 11 años que no ha revisado su tarifa. Entonces yo creo que es necesario ser bastantes objetivos en el sentido de decir de que esa modalidad o que no existe atención. Y recientemente se otorgó cerca de más o menos 80 permisos de operaciones más a compañías de transporte mixto, lo cual, bajo un estudio técnico, determinó de que no se necesitan más. Un estudio técnico que se enfoca en todas las modalidades o en todas las formas y necesidades de transporte. Es decir, al levantar esa información se evalúa si es que hay transporte público, si es que hay taxis, si es que hay movilidad particular, movilidad alternativa, y se determina un cupo en el cual se otorgaron recientemente cerca de 80 nuevos permisos de operaciones. Individuales, por supuesto, no grupales, y que se distribuyeron a lo largo de la ciudad. Es decir, esa modalidad que está soportando la ruralidad está cubierta y está cumpliendo con sus necesidades. Y como le puedo demostrar, el sector del taxismo, con más de 2.700 unidades que solamente en Azutaxi se mueven, están distribuidas a lo largo de la ciudad, teniendo en cuenta que somos más de 3.600 unidades en total que tenemos un permiso de operaciones y que trabajamos de la misma forma a lo largo y ancho de la ciudad de Cuenca y sus periferias. Entonces yo creo que es importante que se pueda declarar eso. Y además él alega una información que realmente es caduca. Sí, hablar de 50.000 carreras en 7 días es absurdo, no tiene un fundamento de dónde pudo haber obtenido esa información, y también alega pues de que ha hecho una nueva propuesta al nuevo alcalde y que habla de este estudio que estaba pendiente. Nosotros inclusive tenemos aquí los términos de referencia del estudio que se iba a realizar para el análisis tarifario y sí, el dimensionamiento de flota. Pero eso pidieron ustedes. Sí, eso fue lo que nosotros pedimos. Bueno, nosotros nos enfocamos en el estudio, en el estudio de tarifas, sí, en un estudio técnico que. ¿Y este estudio quién levanta, Eduardo? Estaba pendiente. Nosotros tenemos aquí los términos de referencia, que lo puede revisar usted. Esta sí es información real. Son los términos de referencia que el año pasado, que el municipio aprobó presupuesto para estos estudios, lastimosamente pues fueron suspendidos por esa intervención o el decreto ejecutivo del señor presidente Daniel Noboa, en el cual estableció de que el sector del taxismo iba a recibir no un subsidio, porque es diferente recibir un subsidio a una compensación por el incremento de los combustibles,
que los abrió en sus bandas de subsidios a partir de el 2,56 que costó la última vez que estaban cerrados. Esto que usted menciona, para ser más claros, era en función de que lo que determine este estudio, que se iba a hacer el año pasado, para poder buscar tener una nueva tarifa para el taxismo en la ciudad de Cuenca. Esta era la base para poderla analizar y poder ver, revisar cuál es el costo real del sector del taxismo, tarifas, ¿sí? Entendiendo diferentes factores, no solamente el tema de la gasolina. Por decirlo, en aquel entonces, cuando nuestra tarifa fue instalada en el año 2012, el sueldo básico de un conductor nominalmente era de $495. Actualmente, por nómina, un sueldo básico de un conductor profesional es de $698. Entonces han existido muchas variables en el gremio y que exigen que se revise técnicamente cuál es la tarifa justa que deberían cobrar los taxis. Y a pesar de eso, el sector ha venido trabajando arduamente y tecnificándose para brindar el mejor de los servicios a la ciudad de Cuenca. Entonces, yo creo que hay que entender esa parte y confiar en la razonabilidad de nuestras autoridades y entender de que una prioridad tan grande como un estudio técnico que determine un valor real de la tarifa es mucho más urgente que hablar en este momento de un dimensionamiento de flota. El señor Bermeo también en su intervención menciona que se dirigió a nosotros como Unión de Taxis de la SUAY mediante un oficio para hacernos una consulta que, dicho sea de paso, fue capciosa y dirigida, porque obviamente él quería alimentar su información, entre comillas, para presentar su proyecto. Él se dirigió y me hizo la consulta directamente en cuanto a cuál sería la afectación de crear nuevas cooperativas de taxis. La respuesta es muy obvia. Para el sector, tener más incrementos de sistemas de movilidad o más puestos de trabajo en el taxi significa una precarización laboral de forma directa. Entonces, formalmente, yo no le respondí por escrito, más bien le invité a que se siente en nuestro escritorio y explicarle el por qué no le podía dar una respuesta por escrito. Yo creo que nuestra institución, con cerca de 50 años de vida institucional, que ha cobijado y que cobija actualmente a 2.138 socios, compañeros del gremio legales y que están haciendo su esfuerzo por trabajar, no puede darse el lujo de dar una respuesta a una persona pues que en realidad no representa a nadie. No es una modalidad que existe, no es un grupo organizado, ni siquiera reconocido para nosotros poderlo responder de forma directa. Más bien le invité a mi escritorio y le comenté cuál es nuestra posición. Entonces, esa realidad en la cual él habla, inclusive que en Cuenca existen 3.800 vehículos informales, porque vamos a ponerle nombre y apellido a esto. El taxi, por concepto, es la unidad de color amarillo que cuenta con un permiso de operaciones y que tiene una cooperativa que lo cobija. Eso es un taxi. Los demás son vehículos informales, ilegales, piratas, el epíteto que podamos hacerlo, sí, pero menos un taxi. Y ellos no son taxis. Ahora, él menciona de que existen 3.800 informales que buscan la legalización. Hagamos un cálculo. Entonces van a ser, si es que se otorgara el permiso a estas unidades, son cerca de 7.000 vehículos en taxi que van a moverse en la ciudad de Cuenca. Eso significa una directa precarización al trabajo. Y es un trabajo donde él quiere involucrarse. Entonces tenemos que ser razonables en el tiempo y el espacio en el cual vamos a colocar más unidades de taxi en la ciudad. Entendemos que hay momentos complicados, momentos de horas pico, días de lluvia, feriados, o espacios o meses en los cuales la demanda de taxi es mucho mayor. Pero eso no es un efecto de Ciudad de Cuenca, eso pasa aquí en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en Japón, en Tokio, en todo el mundo sucede ese efecto en el cual él habla de buscar legalizar a esos 3.800 taxis. Si nos convirtiéramos en más de 7.000 unidades, yo voy a preguntar, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en la ciudad completamente vacíos y circulando en el aire y peleándonos quizás entre nosotros por tomar un viaje que signifique el sustento o parte del sustento que vamos a llegar a Ahora, nuestros Eduardo, hogares? ustedes están conscientes que existe informalidad
dentro de gente que brinda un servicio, llamemos de taxi, entre comillas. No, yo sé que no son taxis porque no están debidamente autorizados. Pero que esto existe, Eduardo. No podemos decir que no. Ahora, ¿cuántos? Esta parte no lo podría decir. Por supuesto. No sé si ustedes tienen cuantificado cuántos. Existen gran cantidades, y gracias más bien al señor Bermeo que menciona estas cantidades y lo determinó en sectores. Yo más bien aquí hago un llamado a las autoridades, a la EMOF, que sí, bien es cierto, hay que decirlo y agradecer, ha sido y ha tenido un rol principal y fundamental en el combate en contra de la informalidad, porque más allá de que no tengo empleo o que no tengo cualquier situación que me permite generar recursos, no puedo en primera ampararnos de un gremio y creer que todos podemos ser taxistas, o a la final creer que eso nos justifica para estar al margen de la ley. Yo más bien invito a las autoridades que vayan a esos sectores que el señor Bermeo indicó con claridad y que son a vista y público de la sociedad. Ahora hay vehículos que hacen filas en diferentes sectores que el señor lo mencionó y que están haciendo informalidad. Entonces invito a las autoridades de que vayan y hagan los controles respectivos y detengan esos vehículos que están haciendo informalidad. Yo creo que esa parte es bastante justa. Y algo que ahora también lo ha tomado como un pretexto. Yo lo digo como un pretexto. El señor Bermeo habla de la movilidad eléctrica, ¿sí? Y esto para nosotros es bastante complejo de entenderlo. La Unión de Taxistas de la SUAY en el año 2022 y 23 fue parte del proyecto E-Cuenca, un proyecto en la ciudad de Cuenca apoyado por la municipalidad que buscaba entender la implementación y la modernización del transporte a la movilidad eléctrica. Si bien es cierto, en el año 2025 se tenía previsto que por ley todas las unidades de taxi renovadas tenían que ser a vehículos eléctricos. Pero nosotros, gracias a este estudio, un estudio real, porque el señor habla de que se ha ido a una empresa, a un concesionario a preguntarle y le ofrecieron maravillas. Si usted es un vendedor y quiere vender una piedra, pues va a hablar muy bien de esa piedra. Nunca le va a dar detalles reales de ese producto y por supuesto que lo van a minimizar. Nosotros fuimos parte de este proyecto, nos hemos capacitado de forma permanente, viajamos inclusive al extranjero para conocer cuál es la realidad de la movilidad eléctrica y cuáles son las necesidades. E hicimos un plan piloto con una prueba de un vehículo que circuló en la ciudad de Cuenca a modo de taxi, con un taxímetro, con un permiso, y verificamos realmente cuál es la autonomía de esos vehículos. El fabricante hablaba de 420 kilómetros de autonomía, pero por la topografía, por el modo de conducción y por la ciudad, ese vehículo no rinde más entre 220 y 230 kilómetros de autonomía. Y luego de eso tiene que cargarse en 6 o 8 horas. Y aquí el señor menciona de que ha hablado con la UDA, que ha hablado con un concesionario en el cual le garantizan una autonomía correcta y un correcto funcionamiento de esas unidades. Entonces yo creo que sí hay que ser mucho más responsables y dejar de lado esa excusa de que quieren utilizar una movilidad eléctrica para crear puestos de trabajo. Esto ya sucedió en Loja. En Loja, aquel alcalde, el famoso alcalde Chato, él les dio un permiso de operaciones a pretexto de modernizar la ciudad. ¿Y funcionó o no? No funcionó. Hoy en día Loja está regresando, esas unidades de transporte eléctrico están regresando al modo de combustión. Porque nosotros, bajo ese estudio que se hizo estricto, hemos podido, mire, tan grande fue la capacitación que tuvimos como Unión de Taxistas de la SUAY, que desde aquí, a través de uno de nuestros asambleístas, nació la propuesta de reformar la ley. La Unión de Taxistas de la SUAY, con su capacidad, reformó la ley en la Asamblea Nacional, y se trasladó eso 10 años más tarde para que se pueda funcionar. Porque el transporte eléctrico necesita no solo de inversión privada, necesita de inversión pública. El Estado tiene que involucrarse en esa realidad, en la implementación de electrolineras, redes de infraestructura de servicio eléctrico que garanticen que los vehículos puedan funcionar normalmente. Hoy estamos en una época alta de invierno y nadie habla y nadie nos acordamos de la era de los apagones. Pero eso es una tendencia mundial, las sequías se vienen gravemente y el Ecuador depende de una generación eléctrica en base al clima.
Entonces no se ha generado otras opciones para que el Ecuador tenga garantía y estabilidad en el servicio eléctrico, de vital importancia para un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico que no se carga, pues simplemente no funciona. Deja de funcionar. Y el señor habla de que está capacitado, de que ha entendido y que él garantiza la movilidad eléctrica. Eso es absolutamente absurdo, porque al momento, no decimos que no, la Unión de Taxistas de la SUAY no se cierra a una era de tecnología, por eso nos involucramos en ese proyecto, porque sí nos interesa, pero siempre y cuando se garantice, como dice la misma ley, se garantice que la infraestructura de carga sea independiente y que el gobierno pueda permitir que esa modalidad en un modo eléctrico funcione de manera correcta. Ahora, han hablado con la autoridad, en este caso, que es la Municipalidad de Cuenca, porque el tema está en la cancha de la municipalidad. Si el alcalde dijo, ok, voy a contratar un estudio para ver si hay una demanda insatisfecha, nadie puede decir, esto determinará un estudio. ¿Cuándo contraten? Esto está por verse todavía, Eduardo. Sí, eso está por verse, porque ese presupuesto de que el señor Bermeo habla fue dado en el año 2024. No en el año 2025. Sí, así lo dijo. Sí, entonces yo creo que, y ahí sí hago un llamado a las autoridades a tener esa conciencia de hacer las cosas de manera correcta. Nosotros hemos venido trabajando arduamente por brindar el mejor servicio, por capacitarnos, por tecnificarnos y modernizar nuestro servicio para estar al frente de la ciudad. Y entendemos que esa responsabilidad que tiene ahora la municipalidad sea y deberá ser coherente. Este día lunes tendremos una reunión en la Dirección de Movilidad para plantear nuestra posición y nuestro absoluto rechazo a la intención tan siquiera de que se busque un estudio que es secundario para nuestro modo de ver, porque lo prioritario es verificar cuánto debería ganar un taxi, y ahí sí, para ver si es que estoy cobrando más o si es que estoy cobrando menos, y ahí a ver si es que los interesados pueden o quieren ser parte del gremio. Yo creo que en esa posición hay que ser bastante claras. Si bien es cierto, el municipio suspendió el estudio tarifario, nosotros hemos interpuesto nuestros oficios y nuestros pedidos ya de manera formal para que ese estudio de tarifa se ejecute, ¿sí? Ellos han puesto un pretexto de que el gobierno nacional ha interpuesto a través de un decreto ejecutivo que no se haga un estudio tarifario, ¿sí? Pero por normativa, una ley está por encima de un decreto ejecutivo. Es decir, la ley de tránsito, que fue aprobada y reformada el 10 de agosto del 2021 en el artículo 47, dice claramente que el gobierno autónomo descentralizado, la Agencia Nacional de Tránsito, en el marco de sus competencias, deberá levantar el estudio cada 2 años. Cada 2 años tiene que levantar estudios técnicos que permitan obtener los costos reales de operatividad de las diferentes modalidades de transporte. La ley que está por encima de un decreto ejecutivo. Entonces, nosotros como Unión de Taxistas de la SUAY y por resolución de la Asamblea General hemos contratado el servicio de un bufete de abogados para interponer una acción de protección por el incumplimiento de la norma, para buscar que el municipio ejecute ese estudio que permita saber si es que estoy cobrando más o si es que estoy cobrando menos, que es la base para implementar o para actualizar una tarifa que deba ser justa tanto para los conductores, tanto para los usuarios. Bueno, esto todavía está por verse. Yo creo que hay mucho camino por recorrer. Gracias, Eduardo, por haber estado. Muchísimas gracias a usted, gracias por el espacio y, como siempre, incentivar a la ciudadanía de que utilice nuestro aplicativo Azutaxi y que estamos distribuidos a nivel de la ciudad en todos los sectores y de la periferia, urbanos y en todos los sectores. Yo creo que es algo muy importante y que antes de que se termine la entrevista, el señor mencionaba de que ellos buscan grupos en diferentes sectores para poder brindar el servicio ahí. Pero ahí sucede un efecto secundario. Estas unidades de taxi obtienen el permiso de operaciones y salen de ese sector a la ciudad, a donde hay realmente trabajo, ¿sí? Eso sucedió con las 2 últimas compañías que obtuvieron el permiso de operaciones, Transcalvario, que estaba en Turi, y Quinta Chica, que estaba en Quinta Chica. Ellos le obtuvieron un permiso de operaciones y ahora vamos a ver si es que están trabajando específicamente ahí. No, todos se vuelcan a la ciudad a brindar el servicio. Entonces podemos crear 5,000, 10,000, 20,000 taxis más, pero todos ellos en su momento viajarán a la ciudad a buscar trabajo. Eso es precarización laboral, congestión laboral, contaminación y todos los peros que les podemos ver. Gracias a Eduardo Andrade, presidente de la Unión de Taxis de la SUAY, que ha estado aquí en este Derecho a la Réplica para hablar sobre el tema de
si hay o no hay demanda insatisfecha aquí en la ciudad. Esto se tendrá que contratar estudios por parte de la municipalidad y todavía será un tema que tomará mucho tiempo más por delante. 7:31 minutos, vamos a la pausa. Publicidad. ¿Sabías que en Nutri ofrecemos asistencia técnica agropecuaria para